Ya está grabando, ¿verdad? Vamos a ver la carta del apóstol Pablo. Pedro. Este Pedro, el ya muy popular y muy tradicional, uno de los más conocidos apóstoles del Señor Jesucristo, de origen judío, de empleo pescador. Esa era su ocupación cuando el Señor Jesucristo lo encuentra. Y pues con una educación no muy fuerte, no era tan preparado en las ciencias y en las diversas materias como Pablo, por ejemplo. Era más bien, dice la escritura, un hombre del vulgo, un hombre del pueblo. Y pues con la profesión o la actividad que desarrollaba, pues no tenía mucho tiempo de mezclarse con los libros, los rollos de aquella época para obtener conocimiento. Ahí lo llama el Señor Jesucristo y pues lo trae como una piedra en bruto, tal como era, y así todos ellos. Pero la vida del apóstol Pablo, si ustedes la quieren analizar con detenimiento, es no otra cosa sino el desarrollo de la vida cristiana. ¿Sí? Un cristiano, una vida normal de cristiano, desarrollará la vida y los pasos que fue dando el apóstol Pedro durante toda su convivencia con Jesucristo. El apóstol Pedro en su vida lo vamos a encontrar en los evangelios, diversas anécdotas ahí surgidas con Jesucristo, sobre todo durante el ministerio de Jesucristo. Ahí está el apóstol Pedro con muchas anécdotas. Es al apóstol Pedro a quien se le dice que él tendrá las llaves del reino de los cielos. Tradicionalmente se le atribuye entonces que ya en el reino de los cielos él va a tener un montón de llaves, y no sé para qué, ¿verdad? Si nomás es una puerta. Y ya están hechos algunas escenas en donde está él ahí con un montón de llaves, un señor canoso, blanco, lleno de llaves. Todo eso es mito. Cuando le dice que a él le da las llaves del reino de los cielos es porque le da la autoridad de iniciar la predicación del Evangelio. Entonces la predicación del Evangelio ya como tal, que no fue parte del trabajo de Jesucristo, empieza después del Pentecostés, cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo. Están reunidos ahí en ese grupo, en una planta alta, y viene el derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos, y tienen el poder del Espíritu Santo y empiezan a hablar otras lenguas. Y la gente escuchó y les entendía, pero no había un discurso. ¿Quién fue el que se levantó y dio el primer discurso de alcance? Pedro. Él se levantó y él empezó a hablar y muchas personas empezaron a aceptar y conformaron lo que es la iglesia, la primera iglesia, o la iglesia, le llaman la iglesia primitiva, o sea, la iglesia, los primeros surgimientos de la iglesia. Y así en el libro de los Hechos está cada uno de los capítulos, por lo menos del 1 al 10, 11, están algunos hechos importantes de la vida de Pedro. ¿Sí? Esa elección de Matías, en su elección de Judas, también fue propuesta por él, la predicación en ese momento, la sanidad del cojo que estaba ahí en el puerto del templo, la puerta llamada de la Hermosa, y así diversas actividades que destacan la participación en la vida de Pedro. De tanto considerar su origen judío, su estancia con un judío, con Jesucristo, y la doctrina que era eminentemente judía, pues él tenía una tendencia judía también a la predicación del Evangelio, por lo cual en algún momento tuvo una corrección que le hizo el apóstol Pablo, diciéndole que no era la idea judaizar. ¿Sí? Entonces Pedro es rescatado de las secuelas de la religión judía. No era muy religioso Pedro, era pescador, con actividad de ese tipo, no era muy dado a practicar la religión, pero la tenía como tradición judía. Entonces sí le dio trabajo deshacerse de la religión judía, y cuando empieza a predicar el Evangelio se empieza a confundir, empieza a predicar el Evangelio del Señor y con una solicitud ahí de que se vayan judaizando. ¿Qué quiere decir eso? Que vayan siguiendo las normas de la judía, de tal manera que desarrollan un conflicto ahí y hacen un concilio, que es el concilio de Jerusalén, más o menos por el capítulo 10 o 11 de los Hechos, y ahí es donde ya terminan las bases bíblicas de la iglesia que predominan hasta ahora, ¿sí? Abstenerse de lo sacrificado a los ídolos,
abstenerse de comer carne con su sangre, abstenerse de la idolatría y de comer carne de animales que hayan sido ahogados, no desangrados. Estas fueron las únicas normas que se pusieron, pero ya lo que era la circuncisión, el día de reposo y todo eso, y fue Pedro el que fue dictando estas normas de la primera iglesia. Ya de ahí no aparece Pedro, ya aparece en el libro de Gálatas cuando el apóstol Pablo reitera que pues lo confrontó duramente para que dejara de estar judaizando. Entonces, tal parece que en los evangelios tenemos el Pedro recién nacido, el Pedro inmaduro, el Pedro que pues de manera notoria como que metía mucho la pata y hablaba cosas que a veces tenía que arrepentir, y había expresiones que algunos predicadores dicen que seguro era mexicano, era así intrépido, el hombre es el que caminó en el agua, es el que pues si no sabía hablaba aunque la metiera, era intrépido don Pedro. Y también fue el que le cortó la oreja, aquel sirviente del sacerdote, cuando pidió reprender a Jesucristo. Era un poco impulsivo, no medía bien las cosas, prometía cosas que no estaba dispuesto a cumplir, tales como yo no te dejaré, así me maten. Y luego el que lo negó, ¿no? Y lo negó, entonces ese era el tremendo Pedro. Sin embargo, después de toda esa historia que narra el libro de los Hechos y los de Gálatas, llegamos a la carta. La carta del apóstol Pedro se presume, los estudiosos dicen que se escribió por entre el año 60 y 64 después de Jesucristo. Entonces ya Pedro tenía pues unos, ¿qué le gusta? Unos 80, 85 años. Entonces ya en una edad bastante madura. No deja de expresar Pedro ahí en su carta que ya está próximo para entregar el equipo. Ya él, la forma que aparentemente murió fue crucificado, ¿sí? La Biblia no nos menciona, no podemos ir así, sino que los estudiosos y los datos que hay de la historia revelan que así fue, pero bueno, eso no nos importa mucho, ¿verdad? Como ella había muerto, la cuestión es que durante su vida sirvió a Jesucristo y dejó una carta de una persona muy madura. ¿Sí? Ese sería el objetivo que quisiera yo destacar en una plática cuando estudiamos la carta del apóstol Pedro. ¿Sí? Es una persona madura. ¿Qué es una persona madura? Es una persona que ha alcanzado su desarrollo en todas las esferas, que no se ha quedado en una y estancado, que tiene habilidad y capacidad del manejo de todas sus facultades, de todas sus áreas, de todas sus responsabilidades. No es nada más buen esposo y se olvida de ser padre, buen padre deja de ser esposo, o es muy trabajador y deja de ser padre, o es muy social y deja a la familia por lado. O sea, todos esos elementos que uno debe de controlar y de ir balanceando. No se vale que seamos antisociales o asociales, ¿verdad? Que no nos gusta ni hablar con nadie y así tengo que ser yo y así que sea la familia porque lo digo yo. No, porque será una relación social madura, tampoco todo el tiempo se la va a pasar uno socializando, ¿verdad? Hay que trabajar, pero tampoco se la va a pasar uno trabajando. Hoy me mandaron un video ahí muy cortito de la función de padre y dice, a veces un padre está presente pero en realidad está ausente. O sea, está presente pero los hijos no lo sienten, porque pues está en casa pero está pegado al teléfono y el trabajo o pegado a la televisión en descanso. De los planos. Yo no dije nada, ¿eh? Entonces, la madurez de la persona consiste en tener la habilidad para balancear todos esos elementos, ¿sí? Por ejemplo, las damas, ya les diré mañana, se les recomienda cuando tienen hijos, pues que no se olviden del esposo. Ay, el bebé. Sí, recálquelo, porque le encargamos. Que no se olviden de los esposos. Sí, porque cuando llega el niño y la mamá lo ve y casi su diosecito y ya comió el niño, ya va a comer, le falta tal, y el esposo ya comió, quién sabe. No sabe cómo que se haga. Pobre esposo con el número Shani. Entonces hay que equilibrar todos esos elementos de nuestra vida, todos los roles que debemos desarrollar, ¿sí? Pues el trabajo es una de las actividades preponderantes nuestras y no es malo trabajar, es necesario, lo comentábamos
hace un momento, el que no trabaja, que no coma. Ya con esa sentencia, pues sí, vamos a trabajar, ¿no? Pero el trabajo no es todo. Y cuántos hogares se han ido de cabeza, o sea, degradado porque el papá pues, trabaja, proveedor. Yo me toca trabajar y hay los demás que haga ella o quien, porque yo trabajo. Y con eso nos la quitamos. Reitero, no es malo trabajar. Es cuando deja uno su lugar, ¿verdad? Perdón. Deja uno su lugar pues a veces la mujer lo toma porque pues ya la cabeza, que es el que tiene que tomar el lugar, pues. Está trabajando. Y reitero, no por eso vamos a trabajar. No, pero sí tenemos que balancear. Sí, si usted quiere saber su nivel de madurez, vea o pregúntese cómo balancea todo eso. ¿Qué tanto tiempo le dedica a la esposa, a los hijos, al trabajo, al descanso y a Dios? Y no tenemos un correcto balance de eso. Pues hay para todo, ¿no? Tiene que haber para todo. Todo tiene su tiempo y todo tiene que hacerse en su lugar y con el balance correcto. No Oye, profe, en tiempo de frío que se mete el sol muy temprano, ¿cómo le? Nosotros. Ese no es pretexto. Mira cómo te ve, Angelito. No, los roferos. Estoy viendo la estiradota que está dando. Los roferos, hasta que me mete el sol. Tenemos que ingeniárnoslas de alguna forma porque es válido la expresión, ¿no? Pero pues no es el único problema. A veces nos hace muy largo el día y estamos más que el tiempo. O en fin, el trato con la esposa luego no es del todo correcto o del todo completo, ¿sí? Nada más en cierta forma. Y pues la Biblia nos establece bien en la carta del apóstol Pedro cómo tenemos que balancear todo eso. Ese es el análisis que vamos a hacer de la carta del apóstol Pedro. Esta carta del apóstol Pedro la escribió en Roma, ¿sí? En la ciudad de Roma, en una prisión de Roma, a la que él le llama Babilonia. No es precisamente que estaba en la región de Babilonia, sino él le llama Babilonia porque es una región, Roma, en donde el pecado se estaba desarrollando en gran medida por ser la sede del poder político. Entonces, la corrupción, el abuso del poder, el abuso del mando y la economía centrada en esas personas, pues decía que Roma fuera la capital de todo, y cuando es la capital de todo, también es la capital de lo malo. Entonces, Pedro lo descifra así, ¿sí? Él más o menos murió unos poquitos años antes de que entrara este terrible gobernador o emperador Nerón, que es el que mandó quemar la ciudad luego le echó la culpa a los cristianos y se da inicio a toda esa serie de persecuciones. La tradición también menciona que Pedro murió crucificado como resultado de esa persecución que había en contra de los cristianos. La persecución en contra de los cristianos era por el ataque a la religión romana. Y después ese problema de religión romana en contra del cristianismo es incrementado cuando el que se haya quemado la ciudad se lo atribuye a los cristianos. Entonces fue un ataque religioso y un ataque social. Por eso esta situación tan difícil que se dio en la persecución después de la vida de Pedro, donde ahí está la narración pues, de los mártires que eran quemados, desollados, decapitados, diversas formas, arrojados a los leones en este desarrollo del Imperio Romano. ¿Sí? Entonces, ya después de ahí, de esa historia, pues continúa el Imperio Romano hasta su decadencia, no sin antes dejar establecida la religión cristiana como universal. ¿Sí? Entonces, ese cristianismo universal es el que manejaron, ya proviene de Roma. ¿Querías preguntar algo? Sí, pastor. ¿Quiénes eran los celotes que les decían en aquel entonces? Los celotes eran del tiempo de Jesucristo, era un grupo político, Ok. ¿sí? Que sentían un celo por el manejo del sistema de gobierno en contra del imperio, No. pero no era un gobierno muy fuerte. Era también del grupo de los judíos, pero los judíos como grupo no era muy fuerte tampoco, estaban subjugados. Les daban permiso de prácticas religiosas y allí había sus diferencias entre fariseos, saduceos y los escribas.
Pero a través de ellos dicen que ellos como que hacían como revueltas y Sí. acciones de en contra Del gobierno del romano. gobierno de Roma, y por eso es que el gobierno la agarraba en contra de todos los De todos cristianos. los cristianos. ¿Sí? Entonces, era un pequeño grupo, no muy fuerte, político en ese tiempo de Jesucristo. ¿Sí? Ellos querían la liberación de los judíos por cualquier medio. Y recuerden que los judíos siempre tenían la idea de que querían su Mesías. Y su Mesías para ellos no era ni el Salvador del mundo, ni el predicador del amor, ni la salvación de la vida eterna. Lo que ellos esperaban como Mesías era que los libraran de los romanos. ¿Cómo? A través de una guerra bélica en donde se impusieran ellos, eran los gobernadores, iban a ser ellos los romanos, y para eso querían un Mesías así como Jesús. Más bíblica, pero no. El mensaje de Cristo vino en otra forma. ¿Vale? Entonces, en ese entorno, tenemos ya la carta del apóstol Pedro, si quieren irlo viendo. El apóstol Pedro en su carta, reitero, allá en la prisión de Roma, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz les sean multiplicados. El primer punto que marca el apóstol Pedro en la redacción de esta carta, ¿sí?, es al estar hablando a un grupo de iglesia que tengamos una esperanza viva, no una esperanza muerta, no una esperanza religiosa, no una esperanza natural, no una esperanza sujeta a la condición humana, una esperanza viva generada en la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Ese término se me olvidó consultarlo. Inmarcesible, otro paso que no lo vi. Estaba viendo todo lo que implica nuestra esperanza, es decir, nuestra fe cristiana no es una religión, no es el acudir a cierto grupo y ahí hacemos algo tantito y ya con eso ya somos, y ya voy el otro domingo y ya yo pertenezco a tal iglesia y pues con que yo vaya y esté un ratito ahí y oiga bien, ya con eso no. Eso es una vida religiosa y no genera crecimiento. Nuestra vida cristiana, vamos a saber que somos cristianos, eso raspa, ¿no? Vamos a ver que somos cristianos, estamos creciendo. Si usted no está creciendo, pregúntese si es cristiano. Y no que yo lo juzgue, es que Dios es el que lo va a juzgar. ¿Sí? Todos tenemos hijos y nuestros hijos, aunque usted no quiere, no piense, no haga mucho, los hijos crecen porque están vivos. Si no crecen, pues pregúntese si están vivos. O tienen algún problema, ¿no? Entonces, la vida cristiana, la práctica de la vida cristiana no es algo así como yo ya tengo 8 años y creo que por eso tengo más tiempo que aquel que tiene 5. No. ¿Sí? La madurez en la vida cristiana no se da por trayectoria o por antigüedad. La vida cristiana se da a conocer por la actitud en el manejo de nuestra vida diaria. Por los frutos, ¿verdad? Como dice la palabra. Por los frutos. Así lo dice Jesucristo. Y entonces el apóstol Pablo menciona aquí en su carta, que el inicio de nuestra vida cristiana es una esperanza viva. No es un rollo, no es una religión, no es un credo, no es algo así que para cierto día y con eso ya. ¿Sí? Me lo aprendo de memoria y con eso. No, eso no funciona. Nuestra vida cristiana es una esperanza viva. ¿Sí? ¿Cómo se demuestra la vida? Ahora sí, con los frutos. ¿Cuáles son los frutos que tenemos que dar? A ver, caballeros, menciónenme unos 5. Paciencia. ¿Cuál otro? Benignidad 2. Bondad 3. Amor 4. Felicidad 5. Pues no leyeron a Pedro. ¿Cuál es el fruto más importante? Los hijos. No. El fruto más importante. La fe. No, el amor. El amor. La fe es importante, pues sin ella no podemos empezarlo, pero el fruto ahí está. El fruto es uno. Pero uno compuesto de 9 características. Sí, pero yo estoy preguntando, voy a repetir la pregunta. ¿Cuál es el fruto que Más demanda importante. Pedro aquí en su carta?
¿Qué espera Pedro de nuestra vida cristiana? Aquí está. Obediencia. No. ¿Qué dice? ¿Lo alcanzas a ver, Marcos? Llamamiento, Una vida santa. Santidad. una santidad. Santidad. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Santo, santo, santo. Santo, santidad. Primero, ¿saben qué es un atributo de Dios? Un tributo de No, atributo, no tributo. Atributo. Atributo es algo que él tiene. Algo que Él tiene, algo que se le atribuye a Él, que sí. lo caracteriza. Que cuando hablamos de Dios, decimos Dios es Él y tiene esto y esto y esto. ¿Cuántos son los atributos que es de Dios? ¿Cuántos serían más o menos que podemos Que es conocer? justo. Oh, muchos, tiene muchos. ¿Cómo cuántos? Pues si son muchos, puedes decir algunos 15. A ver. Es justo, es bueno, es santo, es Amor, paz, benignidad, paciencia. No, no, son frutos del Espíritu, atributos de Dios. Se marcó Así va bien. Marco de pasa. ¿eh? es Dios es justo, Dios es bueno, Bueno. Dios es todopoderoso, es omnisciente, es omnipresente, es verdadero, es eterno, es amor, es justicia. ¿Sí? ¿Cuál es el más importante? Hay uno más importante. Sí, La santidad. la santidad. Ustedes observan, busquen los atributos de Dios y Dios dice que Él es bueno y Él es poderoso y digno de gloria, pero los seres vivientes que le rodean están alrededor de su trono. ¿Qué dicen? Santo, santo, Santo. Y no lo dicen una vez, lo dicen 3 veces. Siempre que lo describe Ezequiel, lo describe Isaías, lo describe Jeremías, lo describe Pablo, lo describe Juan, dice, y había 4 seres vivientes cada que santo, santo, santo. En el lenguaje hebreo, en el lenguaje de los hebreos, cuando se quería recalcar o remarcar algo, lo decían 2 veces. ¿Sí? Escucha, hijo, la instrucción de un padre y no desprecies la enseñanza de tu madre. O sea, se decía 2 veces. Bueno, la santidad de Dios se remarca 3. ¿Sí? Y es por eso que también dice, ¿verdad? La escritura que sin santidad nadie verá. Ya me dirá el Señor. Entonces, pero la santidad, si dijéramos vamos a realizar un estudio de los atributos de Dios, tenemos que empezar por ese. Para que tuviésemos una idea de la santidad de Dios. ¿Sí? La santidad de Dios es algo único, es algo que nosotros no tenemos. ¿Sí? Él nos da la santidad de Él, pero de inmediato la manchamos. Es lo que le iba a preguntar. El atributo es algo que ya, por ejemplo, Dios en los atributos es algo con el que Él ya siempre ha estado. O sea, Es parte de su no es un naturaleza. don que adquirió, sino que es No, parte no. de Él. ¿Sí? Nosotros sí, pero Él no. Él así es. ¿Sí? Él es poderoso, todopoderoso. Ese término a quién le queda, a nadie, más que Él. Él es omnisciente, o sea que todo lo sabe. ¿Habrá alguno de que todos lo sepamos? Nadie. Omnipresente. Omnipresente, Él es el único que puede estar aquí, puede estar con los hermanos que están en otro lado. Nosotros no. Omnisciente. Omnisciente, que todo lo sabe. Omnipotente. ¿Sí? Todo lo puede. Omnipresente, omnisciente, omnipotente. Todos son atributos que Él es justo. ¿Cuál es el mayor problema que enfrenta este país ahorita? ¿Cuáles son los borlotes que están haciendo de la población ahorita? ¿Y por qué? Injusticia. Por la injusticia. ¿Y ya vieron las soluciones tan absurdas que están proponiendo? Quieren acabar con la policía, que le bajen. Si así están las cosas como están, si le bajan, pues ¿cómo van a poner? Pero es la demanda social, porque no hay justicia. El que tiene el poder abusa de él y el que no lo tiene pelea por tenerlo. Y de todas maneras, la justicia nos da porque el único que es justo es Dios. Entonces, si queremos aplicar justicia a nosotros, tenemos que recurrir a Dios. Entonces el apóstol Pablo aquí lo que recomienda es: ciñan los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que tenían antes en su ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sean santos en toda su manera de vivir. ¿En cuál versículo va, profe? En el 16, porque escrito Se está: pasó- se sean pasó mucho. santos porque yo soy santos. Y si invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno,
Condúzcase con temor todo el tiempo de su peregrinación, sabiendo que fueron rescatados de su manera vana de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas, fueron salvos no con cosas corruptibles, como oro, plata, versículo 19, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, el primer requisito para obtener madurez espiritual no es que se lea toda la Biblia, ni que se sepa usted todas las Gracias. historias, sino Sí. el mayor requisito para demostrar o dar a conocer madurez es que procuremos ser santos. Y ser santo es procurar ser como Dios, no ser bueno. ¿Sí? Y la santidad no es que usted sea muy moral. La santidad no se mide qué tanto se aleja usted del pecado, sino qué tanto se acerca a Dios. ¿Sí me explico la diferencia? Ya no hago esto y esto y eso, sí, pero no avanzo, no madura. La madurez es cuando usted y yo ciertamente ya dejamos todo eso que practicábamos antes, ahí lo menciona, y ahora vamos camino a parecernos más a Dios. Cómo llegar a la estatura del varón perfecto. Así es. ¿Sí? Siguiente paso de la madurez, según esta carta, el capítulo 2, cámbiate cosa. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las distracciones. Seamos piedras vivas. ¿Dónde andamos? ¿En cuál Le versículo? puso en el 2, ¿no? Versículo Capítulo 6, ¿no? Es que no tengo. Sí, 2, 4. 2:4. La piedra viva. O sea, el piedra viva. Él es piedra viva, ciertamente desechada allá cuando Pedro fue testigo, mas escogida y preciosa para Dios. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual con un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esa es nuestra labor, ser santos, pero aquí en la tierra. No soy santo nada más allá cuando estoy en la oración, cuando subo a cantar, o cuando estoy... No, Y cuando habla de sacerdocio también se refiere a nuestra propia casa, ¿no? Claro, que bien. Ser santos en la vida real, en el trayecto de nuestra vida, en la actividad que estemos desarrollando, con quien estemos conviviendo, y no se me haga el sordo, porque esto es para los hombres. Tienes que, no, pues sabes que acá entre nos hablamos, así nos llevamos, pues no se lleve. El bullying entonces está malo, ¿verdad? Sí, señor. Ok, gracias. Sea piedras vivas, es decir, que saben Depende cómo lo de. ir creyendo la santidad, porque somos, dice el versículo 9, pueblo de Dios. ¿Cómo es el pueblo de Dios? Linaje escogido. Linaje escogido, sacerdocio real y nación santa, pueblo adquirido de Dios, no para que ande haciendo otra cosa, sino para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas A la luz a su luz admirable. Pues la madurez no es porque usted tiene 8, 10, 15 años en el Evangelio. Eso no quiere decir nada. ¿Okay? La madurez es, primero, ¿estoy buscando la santidad de Dios o me conformo con la santidad del medianito aquel? Ya no soy tan malo como fulano, ya menos soy como aquel. Eso no es, el objetivo es Dios. Número 2, que esa vida, esa santidad la llevemos en la vida real, en la aplicación de los frutos del Espíritu, como sacerdotes de nuestra casa, como aquí dice gente santa, gente del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios es la iglesia. Aprendamos a que somos pueblo de Dios, que ya en nuestro hablar, en nuestro bromear, en nuestro comprar, vender, negociar y vivir, sepamos que somos pueblo adquirido por Dios. Y dice en otro tiempo no hubieras adquirido misericordia, como ahora. ¿No? No, nunca. Siguiente. Échenos los versículos porque nos perdemos. 11. Sí. Es el 11. 11. ¿11 qué, profe? Capítulo 2. 2:11. ¿Ah? 2:11. Recuerden que el objetivo es describir a la persona madura. Vivir como se Primer punto, reconocer
que perseguimos la santidad de Dios. Segundo punto, somos personas vivas, integrantes del pueblo de Dios, que es gente santa, pueblo adquirido y sacerdocio real. ¿Sí? No para que se la dé usted como sultán, así como que a mí me hacen, me dicen, me traen, me compran, me mueven y me obedecen porque aquí mando yo, porque yo, esas son tonterías. De las más grandes. ¿Quiere usted ser maduro? Dice, viva como siervo de Dios. Que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los que no son cristianos, para que lo que dicen de ustedes como de malhechores y de eso, glorifiquen a Dios, cuando realmente consideren sus obras buenas. Versículo 13. Por causa del Señor, sométase a toda institución humana, ya sea el rey o a un superior, a los gobernadores, que Policías. son enviados por él para castigo de los malhechores, no de los cristianos. Sí, la policía no debiera estar ocupada en cuidar a los cristianos. Pues No. los cristianos queden solos. Digo, pero nosotros como tratando de alcanzar la estatura del valor perfecto, o sea, necesitamos ver, bueno, y reconocer que toda autoridad fue puesta primeramente por Dios y hay que reconocerla. Conocerla y respetarla y obedecerla. Incluye el pago de impuestos. No sé si me explico. Este Pedro se le quedó bien la expresión de dar a César lo que es del César, ya Dios lo que es de Dios, lo repite aquí, mire, en el versículo 17. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y honren al rey. Esa es la forma de vivir como pueblo de Dios, cuyo objetivo es la santidad. Perdón, no podemos andar predicando que somos muy santos si no pagamos los impuestos. No podemos decir que somos muy santos si tenemos pleitos en el trabajo por irresponsables, flojos o irresponsables en tiempo. No, Afanoso. es que yo soy muy cristiano los domingos, estoy bien listo, pero los demás días la riego, ¿no? Domingueros nomás. Pastor, en realidad yo pienso que todos cometemos infracciones. Claro. ¿Todos qué? Y es continuo, es Cometemos a diario. errores. Y hay situaciones en las cuales nosotros nos vemos involucrados que están fuera de nuestro alcance como para poderlo Sí. resolver. Mas, sin embargo, estamos quebrantando. ¿Sí? ¿Y eso? No, me refiero a eso, de que por más que uno se quiera esforzar, tal vez por corregir una situación, esa situación es incorregible. Entonces, de todos modos, seguimos en la lucha por tratar Claro. de... Pues yo pienso que mientras tengas la vida, ¿verdad? Ujú. Puedes corregirlo, o sea, Hay situaciones que no. bueno, sí hay A situaciones ver, que no. más o menos trataré de relacionar esto con la clase del pasado viernes y la del pasado domingo. O sea, todos somos vulnerables a cometer pecado. Claro. Nadie puede decir que no. Porque el que diga que no, pues... Orar por ellos por mentirosos los digo también. Viendo. Todos somos vulnerables a pecar. Aquí lo importante es la actitud que tenemos hacia ese pecado, ¿no? Si yo voy caminando y pequé porque pasa, ¿cuánto tiempo me va a llevar confesarle a Dios? Y decir, Señor, pecado, perdóname. Y orar realmente con sinceridad y dedicación, Señor, perdóname porque pequé, fallé a tu santidad. Tú eres el santo, yo soy el que me equivoco y quiero parecerme a ti. Y sigo en esa vida, ¿sí? Si en ese trayecto de así, de peco, me arrepiento y pido perdón y lo obtengo, yo me muero en este punto, Dios se va a llevar un hijo que estaba tratando de ser como él. Pero cuando somos de que yo lo hago, no me interesa, ay, después, o tal vez se da cuenta, pues yo lo necesito hacer, si no los demás me disculpan, pero ahí les voy y esto hay que obedezcan los débiles. Alguien lo mostraba de esta manera, como el freeway. Hay una salidita, ¿verdad? ¿Eh? Y se alcanza a meter otra vez y sigue el freeway, pero en esa salidita Se muere, se muere. ya no puede entrar. Entonces, Dios nos exige. Ahora, una gente madura no es la que se sale a ver cómo es el pecado, a ver qué se siente. Si ya sabemos lo que es, lo tenemos que evitar.
¿sí? Y es válido lo que tú mencionas completamente, todos somos vulnerables a pecar, pero la madurez nos va a permitir cada día vencer en mayor cantidad ese tipo de pecados. ¿Sí? Si yo tenía una frecuencia de pecado de 60 al día, por decir una cantidad muy pequeña, y si yo al día siguiente tengo 59, voy madurando. Sí, ya, un punto. Sí, pero todavía no digo que tengo 60, pues ahorita porque para contar los 60 todos los días al fin, Dios tiene. No, la madurez es que cada día voy procurando asemejarme a la voluntad de Dios en una vida real. Porque Y la es realmente santidad, lo que decía aquí, ¿verdad? Que la santidad no es alejarnos del pecado, sino que acercarnos a Dios. ¿Sí? Claro que entre más nos acercamos a Dios, por consecuencia, nos estamos alejando del Es lo pecado. que decía, ¿verdad? Que está el diablo muchas veces ahí insistiendo, insistiendo, y si uno ya no le presta atención, pues ya se aleja. Se va. Pues ahí es cuando... Es que creo que sí tiene lógica y qué bueno que lo podamos ir analizando de esta manera, porque esa es la madurez cristiana. Mire, si venimos y ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 años, 6, 7 años y seguimos siendo los mismos, pues como que estamos perdiendo el tiempo. Y en una de esas habrá que preguntarnos si somos cristianos. Y eso quiere decir que pregunte si va a ingresar al cielo. Con Dios. No, que no lo sepa. Entonces, esa es la madurez. La madurez se quiere, entonces, destacando la santidad, que es lo primero que Dios exige. ¿Sí? Segundo, ajustándonos a una vida diaria, aquí una santidad en la tierra, no santidad allá en el cielo o allá en la iglesia. No, la santidad es aquí, donde estoy, donde convivo, donde trabajo y donde me desarrollo. Allí tengo que aplicarla. Entre el grupo de gente con el que toca convivir todos los días. Qué bueno que conviviéramos todos cristianos, ¿verdad? Pero no, tenemos que ir a la luz, brilla en medio de las tinieblas. Pero si allí cuando estamos con personas que no son cristianos, personas que hablan de una forma así toda soez y toda obscena, y pues aquí al final nadie me ve, pues total, así se llevan. Y yo, no, allí es donde hay que poner la santidad de una vida real. Pues que la idea es esa, ¿no? De que los que no conocen, por medio del testimonio, por medio del fruto, Vaya conociendo. vayan conociendo. Y Sí, yo les pregunto. esa vida diaria la tenemos que aplicar como integrantes de una iglesia. ¿Sí? Entonces con la iglesia, capítulo 3. ¿Qué ibas a preguntar? Yo he tenido ahorita la oportunidad de platicar con jóvenes que dicen ellos que han sido cristianos. Y les digo yo, pues, le digo, ¿por qué no buscas de Dios? Le digo, acércate a una iglesia, le digo yo, y te reconcilias con Él. Y trato de platicar con ellos. Dicen, no, dice, es que hasta que yo esté seguro de que voy a hacer las cosas bien y que voy a estar bien con Él, yo quiero ir porque no quiero estar jugando con esa situación. Pero pues yo me pongo a pensar de que esa es una justificación completamente inválida, porque si uno no busca de Dios no hay forma en que uno trate de corregir su vida. Y ellos, bueno, son dos personas y me han contestado de esa manera, no, hasta que yo esté seguro, hasta que yo me sienta que no le voy a fallar. Yo le digo, todo el tiempo vas a fallar, le digo, indistintamente que estés, le digo, inclusive yendo a la iglesia, congregándote, aunque tú te hayas reconciliado con Él, vamos a estar fallando constantemente. La cosa es mantenernos en comunión con Él y constantemente, como decía, pidiéndole perdón por nuestras faltas. Pero hay una fuerte convicción de muchas personas que según ellos, hasta que ellos no estén conscientes o plenamente seguros de que no van a hacer las cosas bien, no quieren volver. Pero como decía el Es muy profe, triste. ahorita ellos están en las saliditas del freeway. ¿Y ven? No, eso ya se salieron. Por eso te digo, están en esas salidas. Están, así como lo planteas, yo lo puedo ver que tienen su propia Biblia. Porque eso de que hasta que yo haga esto, aquello, eso lo digo yo, pero la Biblia no dice eso. La fe cristiana consiste en tener fe que la Biblia es la palabra de Dios y es el documento rector de nuestra vida espiritual y nuestra vida física. El que tiene fe para creer eso avanza en el camino del Señor. El que no tiene fe en la palabra no lo tiene. No podemos poner nuestra propia Biblia. Pero bueno, se la puede tener, ¿no? Es que yo así soy, y no aquí yo, bueno, pues está bien. Pero si Dios, usted quiere caminar con Dios, tiene que ser como Él dijo, eso dijo Jesucristo. ¿Sí? Tiene que creer conforme dice la Escritura. Por eso dice, escudriñen la Escritura, porque la Escritura son las que dan testimonio. Llega el corazón de Dios, ¿no? ¿Sí? Entonces, santidad en la vida diaria, en la iglesia. ¿Qué dice el capítulo 3? Deberes conyugales. Y en la casa.
y en la casa. Si no podemos sernos dándonos de muy santos por allá, de muy cristianos, de muy predicadores, de muy cumplidos, si no estamos cumpliendo con nuestra esposa en la vida, en la casa. ¿Sí? No se trata de darles todo lo que necesitan, mucha ropa, mucha comida, mucho lo que haga falta. No. ¿Sí? Necesitamos desarrollar el papel que Jesucristo o la vida nos manda dentro de la familia. Y la familia no nos pone como proveedores. Y no ver a la esposa como la shasha, ¿no? Como que, bueno, tú tienes que alzar, tienes que lavar trastes. Por eso dicen, pastor, de que si quieres ver realmente cómo es un hombre, ve el rostro de su mujer, dicen muchas veces. ¿Sí? Y tienen una gran razón. Con Pues está en el respecto a versículo 7, que es el que nos menciona en síntesis toda esta parte. Versículo 7. Ustedes, maridos, vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso frágil, es el versículo 7 del capítulo 3. Dando honor a la mujer como vaso más frágil, como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, hay 5 requisitos. Vivan con ellas, no sin ellas, usted no es solo. 2, viva sabiamente. ¿Cómo se puede vivir sabiamente? Mire, usted no estudia, no va a ser sabio. ¿Sí? No, es que yo sé, así mi familia, mi tradición, no, eso la escritura lo marca como pecado. No, es que ya así me enseñaron, así como yo era allá, mi familia, así no. Así era mi abuelo, así era mi papá. Dice, no seas sabio en tu opinión. Tenemos que buscar la sabiduría de Dios. Y no solamente vivir como sabios, sino dar honor a la mujer. ¿Qué es dar honor a la mujer? Respetarla. ¿No? Vivir con ella. Es hacerle valer el valor que ella tiene. Hacerle, ya casi, le pegó a la orilla el clavo. ¿No? Me ponché. ¿Qué es honrar? El reconocer, ¿no? No. Bueno, vamos, pero más preciso es honrar. Es poner en alto Vamos para allá. al Señor, Ya tu casi. Dios. A Dios hay que honrarlo, ponerlo en alto con nuestras acciones. Entonces, con nuestra esposa tenemos que convivir con ella. No nada más el tiempo que nos queda libre, si nos es posible, se lo dedicamos a ella. Hablando a veces de ese punto de la honra, pues, hay mucha va la interpretación en el honrar a sus padres, ¿verdad? ¿Sí? Porque Bien. muchos hijos piensan o pensamos pues que el honrar a los padres es darles, Proveerles. proveerles. No, es ponerlos en alto. Ponernos en alto. Y por lo mismo que uno es, que ellos se orgullezcan de lo que uno es. Eso también los pone, eso es honrarlos. Sí, y aunque uno no sea, o sea, si mi papá no hizo esto y no me trató así bien, y yo puedo hablar, no, porque la Biblia dice que tenemos que honrar a los padres. Ese es incluso está dentro de los 10 principios. Y ese es otro tema. Ese tema solito tenemos para un estudio de 3 meses. ¿Sí? Buen rato. Aquí estamos hablando de la relación con la esposa, en donde Dios nos dice que tenemos que ser esposos, sabios, y no a nuestra propia opinión. ¿Sí? La sabiduría en el matrimonio se logra con la concertación, es decir, con la formación de consensos y acuerdos, no de imponer, aquí se hace porque yo digo, ¿sí? Respetando a la mujer, poniéndola en alto, no degradándola con palabras, con acciones y con dichos que la rebajen. Como vaso más frágil, porque es frágil, pero si dice más frágil, quiere decir que usted también es frágil. Y coherederas de la gracia. ¿Mande? ¿Cuál es el versículo? Es el ¿El 7? 3:7. Oh, que me perdí. Y coherederas de la gracia Claro. de la vida. O sea, tanto derecho tiene usted para la salvación como él. Y este es uno de los más pesaditos. Si usted no cumple esos mandamientos, Aquí en las no oraciones. tiene mucho caso orar. No, porque son estorbadas las oraciones. ¿Vale? Siguiente paso. ¿Usted quiere ser maduro? Desarrolle una vida de santidad, una santidad en su vida diaria, ¿sí? En su relación con
el cuerpo de Jesucristo, usted tiene que desarrollar esa santidad en su casa con su cónyuge, procurando desarrollar una ¿No lo alcanza a ver, conciencia Marco? buena. No. ¿Lo alcanzas a ver a la letrita? ¿Cuál letrita? ¿Es os? ¿Sí? Sí. ¿Qué es la buena conciencia? ¿Qué es una buena conciencia? Sería aquella ¿cómo le pondría? Yo te digo, que no falla. Pues sí, ¿Qué es una buena y conciencia? aparte que no, por ejemplo, cuando la conciencia o cuando hay cosas malas pues de uno, de la forma de actuar de uno, como le dicen el Pepe Grillo ese, ¿no? Que nosotros sabemos que es el Espíritu Santo redarguyéndole a uno cuando pasa uno eso, ¿no? Y una buena conciencia pues no habría como ese tipo de sentir que no, como de, no sé, o sea, no me estoy explicando bien, pero para mí una buena conciencia es aquella que no tiene nada de que arrepentirse por algo que hizo, ¿no? ¿Será? No, porque ¿quién no tiene algo de que ¿quién nunca tiene algo de que arrepentirse? Todos son unos malos. Bueno, sí, eso sí. ¿No? Una buena conciencia es la que funciona. ¿Cómo sabes que un auto es bueno? ¿Con qué razón le costó contestar? ¿Cómo sabes que un carro está bueno? Pues porque Funciona para lo que está diseñado, ¿no? Y si es de la mañana, pues yo que sé la tarde, si es en la noche. Si el carro nos va a fallar en las noches, pues veamos, bueno. Un buen reloj, ¿cuál es un buen reloj? porque le da la hora. Y bien. Sí, Porque sí. si la va a la hora que se le Sí, antoje, andar con el horario de México, como está atrasado. Dijo Víctor. Llegas a la hora de Guatemala. un reloj Me pasé, no ¿verdad? tiene opción para dar la hora. No, un reloj no puede decir, voy a descansar, le sigo. No. El reloj, si no trabaja las 24 horas, no está bueno. O sea, no sirve. ¿Sí? Cualquier cosa que no funcione como nosotros queremos, una buena estufa, un buen refrigerador, un buen taladro, lo que es bueno porque funciona bien. Y su conciencia no funciona bien, entonces no es buena. ¿Y cuál es la conciencia que funciona bien? ¿Cuál es la conciencia que funciona bien? Está buena. Esa restaurante. Ya estuvo buen, ya vayas. Ya, pues. ¿Para qué sirve la Una conciencia? cura más para Joel. Para redarguir de pecado. ¿Y qué es redarguir de pecado? ¡Oh, qué elegante! ¿Qué es redarguir de pecado? No caer en el pecado. ¿No? Por ahí va, pero no. Esa no palabra. pecar. Redarguir. La Para no conciencia pecar. es A ver, ¿qué es? Es ¿Qué algo es? que nos hace que nos demos cuenta si estamos haciendo bien o estamos haciendo Nos indica, ¿sí?, si lo que estamos haciendo está bien o está mal, independientemente de lo que pueda opinar él o él. Sí. La palabra esta de redarguir va más que todo inclinado cuando estamos haciendo las cosas mal, ¿no? Sí, entonces, cuando estamos haciendo las cosas mal, se prende el foco rojo y nos dice, hey, estás haciendo mal. Y ya te había, además ya sabes, te dijeron el domingo que no lo hicieras y ahí estás. Eso es redarguir. Pero eso es a través del Espíritu Santo, ¿no? Cuando la conciencia es buena. La conciencia es buena cuando funciona de manera correcta y es dirigida por el Espíritu Santo, no por nuestro propio criterio. No va a faltar el domingo. El domingo la clase se llama humildad. ¿Estás oyendo? Andrés. No voy a voltear a ver a nadie. Todos somos autistas. No, el domingo, el tema para el domingo es la humildad. Si quiere estudie el tema de la Biblia, vamos a ver. Ya, vamos a buscarte el concepto de humildad el domingo para ver que a veces nos quedamos con una cosa que no funciona. Pero bueno, la buena conciencia es la que con toda veracidad y exactitud y precisión nos dice lo que está mal y no de acuerdo a mi criterio o al criterio de fulano, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Si mi conciencia no está sujeta a la palabra de Dios y yo trabajo con mi conciencia de acuerdo a lo que marca el periódico, lo que marca el horóscopo y por allá, eso no sirve. La buena conciencia es la que, derivada de la actuación del Espíritu Santo, nos guía a andar en la palabra. Procúrate o procura presentarte ante Dios como obrero aprobado que no tiene que avergonzarse, porque traza bien la palabra de verdad. Esa es la buena conciencia. Y una persona que ha madurado es una persona que tiene santidad, que vive en santidad, una vida santa, que lo vive dentro de la iglesia, que lo aplica en su casa y que goza de una buena conciencia que cuando no está haciendo le regaña. Pero
una buena humildad y todo, de todos modos, aunque esté en santidad, o sea, como decía Marco, ¿verdad? O sea, está uno expuesto también a cometer errores, ¿no? Sí, pues la santidad no es cometer errores, no es dejar de cometer errores, Sin acercarse a Dios, sí. sino estar en el constante intento de parecernos a Dios. ¿Sí? Porque vamos a ver, creo que el viernes, vamos a ver dónde está el verdadero pecado. ¿Sí? Para que usted ataque el pecado, porque lo andamos atacando ahí. Es como si vamos a tirar esa botella, perdón, ¿no? Esa botella tiene agua de veneno, está envenenada. ¿Sí? Pues entonces voy y tiro el taponcito. Ya. No, el veneno no estaba en el tapón. También está envenenado, ¿ah? El tapón está en el agua. Líquido. Entonces, vamos a ir viendo cuál es el pecado. Porque el pecado no es la Ya no vas a tapita. tomar. Es todo, ¿no? Es todo, pero hay que analizarlo. Eso lo vamos a ver el próximo viernes para que sepamos cuándo estamos en pecado. ¿Sí? Es que yo no veo ni una línea entre el pecado y el no pecado. ¿Cuándo lo vamos a ver, pastor? El domingo. El viernes. El domingo. ¿Oíste? No quiero decir nombres. El domingo Ángel. dijeron. Lo del viernes, lo de la humildad es el domingo. Porque no ha venido. Ya. Lo de la humildad es el domingo. Y el viernes vamos a tratar el pecado. ¿Sí? Para que usted aprenda a delimitarlo, para que no se conforme. Pues yo creo que eso no está bien. O sea, pues también lo hace y él lo hace. Y por allá también lo hace. Es más, hasta el pastor lo hace. Yo creo que está bien cuidado. O sea, Don Vicente. el pastor no es la guía. La guía es ¿Qué Dios. dijo? Sí. Usted y yo tenemos que estar diciendo al pastor, es que el pastor lo hace. El pastor no da cuenta de lo que hace. Nosotros tenemos que ver a Dios. Viernes, se lo olvide. ¿Sí? Cuando somos maduros, entonces se cumple el capítulo 4, versículo 1. 4-1, Chito, ¿eh? 4-1. Ya, ¿por qué le dije ahorita de las pedradas cuando íbamos entrando? Para que seamos buenos administradores de la gracia de Dios. Armados del pensamiento de Jesucristo, pues quien ha padecido de la carne terminó con el pecado para no ver el tiempo que resta en la carne, está viviendo conforme a las concupiscencias de los hombres. Las concupiscencias son los restos de pecado que usted practicó desde que nació y no ha logrado extirpar de su mente. Esa es la concupiscencia. Es el campo de batalla, ¿no? ¿Cómo se quita la concupiscencia de la mente? Les decía, yo tengo un vaso aquí de Coca-Cola bien bueno, ¿no me gusta? ¿No? Y entonces digo, ya voy a dejar de tomar coca. Entonces le digo a Víctor, dame tantita agua y le pongo una cucharadita al vaso. Ahora sí estoy tomando agua. ¿No? Lo mismo. ¿Sí? Mire, de hecho, 2 cucharaditas. Ya no se ve nada. Nomás la está alterando. ¿Qué pasa si yo voy a la llave y le dejo caer el chorro de agua durante 20 minutos? No, pues se va a salir es la O Coca-Cola. sea, sale todo lo negro y queda lo puro. Esa es nuestra mente. ¿Sí? Eso fuera lo negro. Cuando andamos sin Dios y sin esperanza, nuestra mente está peor o más negra que la coca. Tu conciencia. Entonces tenemos que meterle palabra de Dios para que vaya sacando la concupiscencia, ¿sí? Y vaya entrando la palabra de nuestro Dios, para que cuando tenemos la palabra de nuestro Dios ya no vimos el tiempo que nos resta con la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para hacer lo que agrada a los no cristianos, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ese es ser administradores de la gracia de Dios. Todos tenemos la gracia de Dios, Dios nos perdona a todos y nos hace caso a todos. ¿Sí? Pero falta que usted y yo seamos buenos administradores. O sea, es como se dice, aquí le damos esta cantidad de jabón, estos utensilios y esta cantidad para que usted se bañe. Y usted llega y la tira y tira el jabón y no se baña. No es un buen administrador. Es cochino. Pastor, por ejemplo, hay una persona, ¿no? Y está luchando contra un pecado, ¿no?, que tiene arraigado, por ejemplo la pornografía. Y va delante de Dios y le dice, Señor, estoy arrepentido, voy a cambiar, pero pasa una semana, pasan 2 semanas y vuelve a caer.
y vaya delante de la presencia de Dios y arrepentido y que voy a hacer ayuno, oración y pasan 2, 3, 4 semanas y vuelve a caer. ¿Qué pasa con esa persona? No sé, puede ser muchas circunstancias. Una puede ser que esté tropezando. ¿Sí? Aquí habrá que sacar la calculadora y ver con qué frecuencia está tropezando. Si el tropezo es cada vez más amplio, va avanzando. Okay. Pero si es más frecuente, es todos los días a la misma hora, por el momento, es decir, que no hay avance. ¿Sí? Entonces habría que ver esa persona. ¿Cómo está en camino? Obviamente ese juicio tiene que ser sobre mí. ¿Sí? Si yo peco en esto y lo vengo haciendo todos los días, y oigo de Lo Jesucristo, mismo. lo mismo, así soy, por pecados pequeños. Y conozco a Jesucristo, ¿sí? Tampoco de la noche a la mañana dejo de hacer todo. Entonces, bueno, sigo lo mismo, pero si con la medida que voy creciendo, el pecado se va distanciando más en frecuencia, No avance. hay crecimiento. ¿Eh? Entonces, pero eso ¿quién lo va a determinar? Dios. Ni modo que andemos vigilando a Víctor, ¿cómo le hace todo el día? Pues, Porque están poniendo cámaras en la casa de todos. ¿quién va a vigilar a Víctor? Un dron. Víctor. ¿Cuál solo? Mayeli. Claro, Él solo ni se- Mayeli, él solo se vigila. ni Mayeli, ¿no? El teléfono lo Y persigue. más a nosotros. Sí, el teléfono nos persigue, sabe dónde andamos, pero no Sí. sabe cómo andamos. Nomás Sí, puro la- teléfono, La ¿sabes? verdad es que Dios es el único. Dios y nosotros. Eh, Entonces, la madurez no es que, yo mañana ya soy una blanca paloma y luego nosotros, no. Y menos Sí, si la- se la- pelea. ¿Sí? Pero ¿cuál es la intención que debemos tener? Es disminuir la frecuencia. Y cuando usted y yo proponemos disminuir la frecuencia en este punto, Ujú. Dios nos jala más y nos va invitando cada vez más a través de la función del Espíritu Santo en nuestra conciencia. Pero para eso tenemos que estar conectados con la palabra, porque es la palabra la que transforma nuestra conciencia para que seamos buenos cristianos. ¿Sí? El buen cristiano y maduro es el que llega a este punto. Está dispuesto al padecimiento por Jesucristo. ¿Sí? Un maduro, una persona madura, una persona cristiana madura, no es la que va a la reunión y dice, ya no voy porque no me saludaron. Ay, es que, ya ve cómo es, ni me habló, eso que es el pastor. El que está, de lo que está refiriendo por ejemplo, un buen ejemplo era el apóstol Pablo, ¿no? Todo lo que, el padecimiento que él llevó por... Sí, y Pedro también. Pedro también padeció. Nomás se murió Jesucristo y empezó a trabajar él y a predicar y a la casa. Y el Señor lo sacaba y otra vez. Y luego lo sacaron y no los podían acusar de más. Bueno, ya vamos a dejar el libro de unas azotadas buenas y los azotaban. O sea, Pedro vivió ese tiempo, por eso está hablando a los expatriados, a los dispersados. ¿Por qué eran expatriados y dispersados? No nos querían. Porque ya eran perseguidos. Pedro también sufrió el padecimiento. Y el padecimiento no es eso que les digo. Ay, es que ya no voy porque pues no me hablaron bonito. O sea, no me tratan bien, no me merecen. Pero era cuando no tenía miedo, ¿no? Antes Eso de no es ser que, maduro. antes de que negara a Jesucristo. Maduro es que aunque me hicieron, me Dios, dijeron y gracias. me ofendieron, yo aquí estoy. Porque estoy madurando. Tengo una vida de santidad en la vida real, que la aplico en la iglesia, en mi casa, que soy capaz de vivir esa vida como Dios me la pone para convertirme en un administrador de la gracia que me permite soportar el padecimiento. Padecimiento, no que no me salude. Porque Pedro y los apóstoles sufrieron un padecimiento y les ponían sus buenas cuereadas, como dice Víctor, pero de las buenas. Y después de que estaban azotados con la espalda toda deshecha y todo, ¿qué decían? Ya no me merece, ya voy a cambiar de iglesia. No. Decían, le damos gracias a Dios que nos tiene por dignos de sufrir por causa del Evangelio. Eso es madurez. Esa es la vida cristiana. Ahora yo no digo que aguantes azotes, es más, ya no se practica. Pero por lo menos Aquí no, pastor, pero hay partes del planeta donde los cristianos están sufriendo severamente. está bien, pero estamos viviendo, estamos predicando aquí. Ujú. Sí, aquí estamos. Nada más que estamos. Si los 6 que estamos maduramos en el conocimiento de Jesucristo, aplicando todos estos puntos de santidad, de vida de santidad,
¿sí? O sea, una vida que se puede aplicar y que la misma repercuta en la iglesia. Ahí estamos interesados en que sea una iglesia de santidad, y esa santidad que proviene de nuestra casa por tener un buen trato con la esposa, con la familia, con las autoridades, con todos lados, y que podamos administrar la gracia de Dios. Somos un pueblo que estamos dispuestos a aguantar el padecimiento aunque no lo tenemos. Decía un pastor, pero es que aquí en Estados Unidos no hay padecimiento, tenemos leyes que nos protegen y todo. Y decían, si no lo tiene, escójalo. Que sea una opción. ¿Cómo? Vaya usted, predique a una persona, aunque le cierre la puerta en la nariz y lo desprecie. Eso no es. Bueno. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Ya párale ahorita. No, profe, pues ya con esas le dije.